otra vez estar encontrándonos en esta instancia de la videollamada que vamos a poner después a disposición en los canales de YouTube. Dale. Hoy vengo a plantearte como un desafío, una charla distinta a la de los otros días. Hoy tengo un poco de inquietud o me surgen algunas preguntas en relación a lo que son los niños y los adolescentes en esta época de cuarentena. Una franja etaria quizás muy relacionada a lo que es nuestra labor, nuestra experiencia profesional, ¿no? El acompañamiento y la contención de algún modo de estos niños en este proceso de aprendizaje formal, con todo lo que ha traído esta instancia de cuarentena, ¿no? Porque de pronto, digo, se tuvieron que tomar medidas rápidas, apresuradas, donde no se dio demasiado lugar a algunos experimentos, por así decirlo, o a indagar un poco, entonces la escuela de pronto se vio forzada a tener que implementar el sistema de continuidad de esa educación formal vía online. Y bueno, dentro de esto, todo este desafío que implica para todas las familias de la República Argentina comenzar a acompañar a los niños, primero comenzar a acompañar a estos niños dentro de lo que es el seno familiar, y por otro lado, hacer, no digo hacer de docentes, pero sí de alguna manera suplir lo que es la instancia de explicar tareas, explicar conceptos, supervisar, y para los niños también, de pronto encontrarse sin esa figura del docente, que es quien acompaña, quien guía y quien orienta en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, traerte esta propuesta de que dialoguemos un poquito de esto, por ahí un poco lo que yo he estado viendo con pacientes que he estado trabajando vía online, es la necesidad de volver a la institución educativa, que ellos me planteaban quizás, y que un poco leyéndolo los otros días a Tonuccia, a Francesco Tonuccia acompañaba esto de, no sé si se extraña tanto a la institución en sí, al pupitre, como la instancia de desarrollo social, ¿no? Creo que es una franja etaria que está sufriendo, no sé si sufriendo, pero de alguna manera está atravesando todo un proceso de aprendizaje inconsciente, porque la verdad que su edad mental o su estructura mental no le permite por ahí ser del todo consciente o discernir o darse cuenta de este proceso en sí, pero vienen con dos instancias de aprendizaje muy fuertes. Por un lado, la ausencia, la presencia física de ese docente que acompaña, que guía, que orienta, que apoya, que contiene, y que está siendo suplida de alguna manera por los papás. Y por otro lado, la dificultad que están teniendo o el corte que hubo en su proceso de desarrollo social, porque los niños, la escuela viene a traer esto, ¿no? Los niños también, esta primera instancia de desarrollo social, de formar parte de un grupo de pares, de comenzar a trabajar lo que son los roles, los límites, los encuadres, la confianza, desarrollar lo que es la amistad y su grupo de pares y de pertenencia. Exacto. Frente al planteo, digamos que la verdad que el desarrollo que hiciste es impecable y es todo una síntesis de un montón de temas que podríamos ir tratando incluso en más de un video. Eh, Seguro. Tenemos que decir y ratificar que si bien es cierto, la institución educativa y la escuela como institución formal de educación, de enseñanza y de aprendizaje, es el espacio para ese objetivo, digamos, que es la enseñanza y el aprendizaje, el contexto socioeducativo de familiarización, de socialización, de afectividad en torno a la institución escuela y a los que están dentro de la institución escuela, primordialmente los estudiantes y también los educadores, es un proceso que no puede ser reemplazado en la infancia y en la adolescencia. En la educación de adultos es diferente, pero de hecho, bueno, la educación de adultos se ha fortalecido mucho en los últimos años
a través de la educación a distancia. Pero el espacio de socialización para la escuela con trabajo con niños y adolescentes es necesaria. Los niños están, en el caso de la escuela primaria, si querés vamos a empezar a hablar un poco de infancia Sí, primero y después de adolescencia en la escuela secundaria. Los niños en la perfecto. escuela primaria están, como vos decís, fundamentalmente atravesados por una etapa de desarrollo en sus etapas evolutivas. Bueno, esto es lo que describe un poco Piaget, ¿no? Y su Seguro. pensamiento está en construcción, de acuerdo a lo que establecen estas etapas del desarrollo de Piaget, y no hay todavía, como vos bien decís, un acercamiento consciente de todo esto que está pasando. Para ellos lo que hay ahora es un cambio de rutina fenomenal, absoluto, de un día para otro, imprevisto, pero no están teniendo en la escuela primaria los niños, por lo menos hasta los 11 años, 12 años, todas las herramientas del desarrollo de su pensamiento para comprender este fenómeno. Diferente es el adolescente, que lo vamos a analizar después. Con relación Claro, a esto que vos estás planteando, hablando de escuela primaria, de escolaridad primaria y de niños, digamos, en edad escolar, la escuela es un espacio de socioafectividad fundamental. Y además, obviamente, los formatos en cómo se está acercando la educación en estos días, porque la educación está llegando a los hogares, es decir, con dificultades y demás, pero está habiendo clases, por decirlo de alguna manera, a través de los distintos continuidad en el dispositivos. proceso pedagógico al Exacto. menos. Es lo que nosotros decimos a las instituciones, se está haciendo de manera diferente, porque no está la presencialidad, digamos, involucrada, sino que estamos trabajando a distancia en esto. Y para ello es muy importante, como vos decís, quienes están en el hogar acompañando este proceso de educación o de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? ¿Quiénes son los adultos responsables, o a veces los hermanos mayores, que están a cargo de llevar adelante esta mediación, podríamos decir, entre lo que la escuela envía online a cada uno de los hogares? ¿Y cómo se tramita esta, esta contingencia en el contexto de este hogar? Que por supuesto el hogar es un hogar, no es una escuela, y con qué herramientas, no solamente tecnológicas, sino simbólicas, los integrantes mayores, los adultos, los responsables de estos niños, están pudiendo acompañar este proceso. Eso es en la experiencia inmediata que yo voy sondeando, investigando en el trabajo, digamos, en este tiempo, es una de las cuestiones que estamos abordando con los educadores. Tener en cuenta quién es el que media en la casa, que es un familiar directo, un hermano mayor, y con qué recursos, incluso simbólicos, puede llevar adelante esta mediación entre lo que la escuela envía como tarea y lo que el estudiante recibe para hacer en su casa. Sí, y tomar ese rol desde el rol de adulto responsable, ¿no? Que pueda estar conteniendo o acompañando, porque creo también que en esto es importante que los papás de alguna manera garanticen en estos niños ciertas rutinas y ciertas formas para que esto que busca la escuela, que es sostener el proceso de educación formal y seguir generando hábitos de estudios en estos niños, fortalecer el desarrollo intelectual y con él todos los aprendizajes propios de cada etapa, se sigan sosteniendo, ¿no? Entonces, por ahí mi sugerencia o lo que digo a los papás es generar estos hábitos como venían generándose antes de que sucediera todo esto, porque el niño y adolescente, y todos en realidad, ¿no? Necesitamos de cierto orden, de ciertas rutinas, para que nuestra vida no se vea afectada tanto o de manera fuerte, ¿no? Pero en los niños que están en pleno desarrollo de su estructura mental y donde su pensamiento, al menos hasta los 7, 8 años, aún sigue siendo muy concreto. Entonces, estos hábitos, estas rutinas, estas organizaciones, contar con este adulto que haga de mediador,
también va a dar contención y va a permitir que todo este trabajo que se viene haciendo desde la institución, realmente el chico lo pueda incorporar y pueda tomarlo y se transforme en un aprendizaje productivo y que realmente lo pueda internalizar. Exacto. Tiene que ver también con otra cuestión muy importante que no podemos dejar de mencionar con relación a esta contingencia y a cómo la escuela intenta hacer su tarea en el contexto de esta situación que pasa de la presencialidad a la virtualidad sin escalas, por decirlo de alguna manera, respecto de ese recurso simbólico que tenga el adulto responsable en esa familia o el hermano mayor que puede estar intermediando, por lo menos en la escuela primaria, entre los contenidos y las actividades que la escuela está enviando a la casa y la resolución de esas actividades, que es también otra cuestión muy importante a tener en cuenta. ¿Con qué interés o con qué dedicación puede intermediar o facilitar, digamos, de alguna manera la interpretación? Porque un niño necesita que se lo acompañe en el proceso y como el maestro no está, porque el maestro está del otro lado de la pantalla, necesitamos que alguien en la casa lo haga a esa función. ¿Sabes qué me trae esto que estás diciendo? Este artículo que estuvimos compartiendo el otro día de Alicia Fernández, que decía que en realidad para que realmente se dé un proceso de aprendizaje consciente y con significancia, tiene que estar este docente que está motivado a enseñar, ¿no? Esta persona, que en este caso sería ese papá, ese hermano, o cuando estamos en la escuela este docente, que sienta deseos de enseñar y que sienta de alguna manera pasión o gusto por esto que quiere transmitir, y por otro lado haya un alumno que está interesado en aprender, ¿no? Entonces digo, en esta instancia creo que esto más que nunca, porque es alguien de la casa quien va a tener que tomar este rol de docente, o como vos decís, no de docente, pero de intermediario, de mediador. Entonces que esta persona que se ocupe sea alguien que realmente tenga las ganas, tenga la fuerza, la voluntad, pero por sobre todo el deseo de querer acompañar y apoyarlo en esta instancia para que el chico también sienta la motivación suficiente, el deseo y las ganas de aprender esto que está necesitando incorporar en esta época y en esta instancia y de esta forma. Sí, lo que no es fácil, porque tenemos que tener en cuenta también que si ha habido algún tipo de hábito o rutina, como vos estás manifestando, de acompañamiento por parte de los adultos responsables de los niños hasta antes de esta situación, digamos, como un poco más habitual que esto continúe, digamos, si ha habido siempre acompañando el proceso pedagógico en la casa, en la realización de las tareas, de lo que antes llamábamos los deberes por parte de algún adulto, es diferente a que de repente el familiar nunca estuvo en contacto con esta actividad y ahora, bueno, nos toca estar dentro de la casa ya por mucho tiempo intentando hacer esta mediación, digamos. También lo podríamos tomar a Vygotsky en este punto, ¿no? Del tema de la mediación en el aprendizaje, para poder que alguien interprete lo que la escuela está pidiendo y transmitírselo al estudiante. Por eso cuando mencionás a Alicia Fernández, digamos que básicamente nuestra gran psicopedagoga referente, digamos, desde la mirada psicoanalítica que ella toma de Winnicott, nos propone justamente en sus textos, en sus lecturas, el deseo, la pulsión y el deseo como claves para poder enseñar y para poder aprender, poniendo también el acento en el deseo de enseñar por parte del educador, no solamente el deseo natural que debería existir por parte de aprender del estudiante. Así que son las dos cosas las que entran a conjugarse acá, el deseo por enseñar y el deseo por aprender, pero en casa, en cuarentena, en contingencia, con un familiar que en algún caso ha de ser docente, pero que en la mayoría de los casos no son docentes, no son educadores y tienen que hacer, de alguna manera, suplir esta acción tan encomiable que se hace por parte del educador en la presencialidad, ¿no? Esta vocación y este deseo de enseñar.
Sí, y que, ¿sabes qué? Que aparece también en esto, Sebastián? Esto de que algunos papás me decían, no sé cómo explicarlo, no sé cómo enseñárselo, y que es la pedagogía, ¿no? Y yo le decía a los papás, y es lógico, porque en realidad pedagogía se enseña, se aprende, se estudia y se practica, o sea, quienes de alguna manera tenemos carreras relacionadas a la docencia o a lo que tiene que ver con enseñar, con transmitir conocimientos, hay una materia, hay algo que es la pedagogía, que es lo que a vos te enseña cómo enseñarlo, de qué manera, de qué formas, cómo explicar las instancias, que hay un principio, que hay un desarrollo, que hay un final, que hay una supervisión. Y eso se aprende, o sea, son cosas que durante la carrera universitaria uno las va aprendiendo y es lógico que no todos lo tengan, ¿sí? Entonces o sea, a tener paciencia, a ayudarse, ¿no? Con algún soporte más de la familia, con algún otro papá que tenga un poco más claridad en los temas, con los profesionales que estamos y que podemos brindarles información, pero como no desesperarse en esto, porque si no, yo lo que veo es que el papá se desespera, se pone un poco ansioso, y todo esto que hablamos del deseo, la motivación y la voluntad se nos pierde, y perdemos todo, ¿no? Entonces, o sea, bueno, no sabes explicar un tema, pasa al siguiente, y mientras tanto pedí ayuda para la explicación de ese tema, y cuando tengas claro, bueno, continúa con eso, ¿no? Porque también esta dinámica, si bien no requiere de cierta estructura y organización, también debe tener flexibilidad, que es la misma flexibilidad que tiene el docente en el aula, ¿sí? A veces uno llega con un tema determinado para desarrollar y las circunstancias del día y de ese ambiente y de esa instancia hace que de pronto uno tenga que cambiar o el tema que vas a desarrollar o la forma o los modos. Y bueno, entiendo que a veces quienes están en esto contás con un montón de herramientas para poder hacer el cambio sobre la marcha. Y a veces en la casa estas herramientas no se tienen, porque aún quien sea docente es papá hoy, ¿no? Y tenés que estar conteniendo desde este rol de papá y de mamá. Entonces, bueno, también tener en cuenta todo esto. Pensaba un poco también respecto de lo que es transitar esta situación en el hogar para el niño, un poco en lo que Salvador Minuchin, nuestro coprovinciano, Salvador Minuchin, que es un desarrollador universal, ha sido, ¿no? Respecto de lo que es la terapia familiar y que por supuesto nosotros lo tenemos muy en cuenta en nuestro campo de la ciencia psicopedagógica, porque obviamente nosotros trabajamos en torno a los problemas de aprendizaje, a las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva psicocognitiva, pero en donde la familia y el hogar de nuestros pacientes tienen obviamente un anclaje. Y él Su ha sistema, descrito un es su sistema, digamos, es un es el sistema, sistema exacto, donde se exacto. desarrolla. Entonces Minuchin nos ha dejado a todos los terapeutas y a los que nos dedicamos a estas disciplinas una definición que resume un poco su teoría de la terapia familiar, que dice que el niño es portador del saber en el hogar. El niño es el portador del saber. Y nosotros, creo, cuando tenemos que hacer una entrevista o hacemos la anamnesis, sin lugar a dudas, a donde tenemos que empezar a sondear algunas cuestiones que necesitamos conocer de la funcionalidad o disfuncionalidad del hogar y de cómo está este sistema es a través de lo que los niños nos refieran, porque además los niños no nos van a mentir, ¿no es cierto? Entonces, es como portadores de este saber, como dice Minuchin, los que realmente nos iluminan muchísimas veces para entender cómo está funcionando ese hogar y nosotros poder articular nuestras estrategias terapéuticas, pedagógicas, educativas, en función de esa realidad. Por eso comenzábamos hablando al principio de cuando estábamos iniciando esta conversación, de la necesidad de reconocimiento y empatía con la realidad de ese hogar para poder desde la escuela acompañar conforme a esa realidad, porque ese hogar se transformó en una escuela de un día para otro. Y ese hogar está atravesado por un montón de circunstancias propias de esta situación,
y propias de circunstancias que vendrá desde antes y que pueden ser favorecedoras u obstaculizadoras de este formato, digamos, de enseñanza y aprendizaje que se está dando hoy día. Esto con especial énfasis en la niñez. El niño es el que nos brinda la información de cómo funciona ese hogar, quién puede contener, quién puede acompañar. Esto que decías vos, tener en cuenta que el niño hasta los, te diría, 8 o 9 años, tiene un pensamiento concreto desarrollado, ¿no? Está en una etapa de pensamiento que nosotros le llamamos concreto. Y que entonces el niño va a tomar las cosas literal como suceden en esta casa, como se está ahora transitando todo esto. Entonces, tener en cuenta también las emociones, y volvemos a lo mismo, al cotidiano, porque él va a poder ver las emociones, va a poder ver las respuestas de los adultos, las actitudes, las formas, pero no va a poder entender o discernir o discriminar demasiado lo que hay detrás de cada emoción, de cada adulto, en cada respuesta y en cada actitud cotidiana, ¿no? Como para que también los papás lo tengan en cuenta esto. Si es como muy, muy literal y muy concreto hasta esta edad, que por eso son los niños que más necesitan de este acompañamiento del adulto, lo que hace a la actividad pedagógica y de seguir con las actividades escolares, ¿sí? Recuerden que el niño de primero a tercer, cuarto grado es muy concreto, toma las cosas como vienen, no puede hacer un análisis un poco más profundo de, bueno, si mi papá está nervioso o está cansado, mi mamá, porque hay una pandemia, está preocupado. El chico lo que ve es una mamá de pronto angustiada, nerviosa, ansiosa, que no puede explicar, o que no sabes cómo explicar, ¿sí? Como para que también los adultos podamos tomar esto y tenerlo en cuenta en todos estos contextos para seguir acompañando y conteniendo a nuestros hijos. Centramos esta charla, cuando hablamos de niños de 5 a 9 años, ¿sí? Donde por ahí creo que la sugerencia es tener paciencia, seguir acompañándolos, entender que el chico lo que percibe es la realidad que ve desde lo concreto y que son los niños que requieren mayormente del acompañamiento y la contención de los adultos, además sabiendo que no están pudiendo desarrollarse socialmente, y el desarrollo social forma parte de nuestro desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, ver de qué manera generamos estrategias o formas para que ellos se puedan conectar con algún amigo o algún compañero para que esta parte no se pierda. Porque son niños que, entiendo, la mayoría no disponen aún de redes sociales o de formas que sí el preadolescente y el adolescente ya las tienen, ¿sí? Sí. Esto sirve un poco, Laura, como para cerrar la idea de niñez y Sí. cómo se vive subjetivamente en el tránsito por la escuela primaria y en esta contingencia, digamos, la niñez, diferente a lo que es ya el adolescente en la escuela secundaria, porque también siguiendo un poco la línea de Piaget, digamos, el paso a la escuela secundaria ya implica un cambio de estadio en donde comienza sí a desarrollar el pensamiento abstracto. Y eso le permite la reversibilidad, la reflexión, y sí poder tener mayor conciencia, digamos, de no solamente de lo que le ocurre, sino de lo que está ocurriendo afuera. Cuando digo afuera, no hablo afuera de la casa, digo afuera de sí mismo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la subjetividad, cómo él ve el entorno. Entonces, para el adolescente es diferente. Estaría interesante que también hablemos un poco de adolescencia para quienes están, además, en las familias con adolescentes, tener en cuenta que a toda esta situación que se atraviesa actualmente hay que sumarle lo que implica el paso de un sujeto por la adolescencia que todos hemos transitado, que todos recordamos y que todos vemos, digamos, en comportamientos demasiado específicos que tienen que ver, conductas demasiado específicas, modos de ser, que tienen que ver con la adolescencia, pero que además están totalmente impactados de lleno por esta cuestión del aislamiento. Y dentro de lo que es la adolescencia, creo que los dos compartimos que la dividimos en dos etapas, ¿no? El preadolescente, que es este niño que va de 11 a 13 años, y el adolescente que va de 13 a
16, 18 años, que si bien están atravesados por características similares, por rasgos similares, por formas, eh, hay una división entre lo que es el preadolescente y el adolescente, porque este preadolescente está empezando a construir todo lo que va a desarrollar durante la adolescencia, ¿no? Entonces, de 11 a 13 están en esa etapa que es el paso de la niñez a la adolescencia, entonces, donde empiezan a tener algunas herramientas y recursos para poder entender y discriminar un poco más lo que sucede, pero donde todavía la construcción subjetiva no está totalmente desarrollada y la reversibilidad del pensamiento, entonces algo podemos comprender, pero no podemos terminar de sintetizarlo. Algo de desarrollo social tengo, porque de pronto me permiten un rato estar con el celular o con las redes, pero tampoco tengo un desarrollo social continuo y rico como por ahí pueden tener los adolescentes que están todo el tiempo con las redes, comunicados, porque el adolescente de hoy de pronto es un adolescente que maneja mucho las redes y que no sé si vamos a entrar a discutir si está bien o no, pero es como su mundo para algunos pasa a través del celular. Viste que vos estás en una reunión y están todos con el celular, y son chicos que pueden estar horas en su habitación con el teléfono, conectado, comunicado con su grupo de pares a través de las redes, y ellos sienten que están con todos a la vez, ¿no? Como de pronto siento que estos adolescentes que ya tienen esta, la tecnología como propiedad, ¿no? Un celular, una computadora, de alguna manera esta parte de desarrollo social la siguen sosteniendo, ¿sí? Lo que me interesaría hablar es qué pasa con los demás integrantes del grupo familiar en esta adolescencia. Claro, porque cuando ellos están viabilizando, tramitando esta forma de socialización a través de las redes sociales sin necesidad de tener el contacto físico habitual, de alguna manera, en lo que tiene que ver con la escuela en particular, la escuela representa como el escenario del encuentro del adolescente con sus pares, porque están justamente transitando un proceso de identificación, de desarrollo de identidad, ¿sí? De subjetividad muy importante, que además está atravesado por lo biológico, ¿sí? Por el crecimiento y el desarrollo biológico, y también por las expectativas que ellos van teniendo respecto de su futuro, a partir de esta posibilidad de desarrollo de pensamiento abstracto que estamos describiendo. Y en donde la socialización con sus pares, con quienes se identifican más que con los adultos, por supuesto, representa para ellos ese lugar socioafectivo, si se quiere, en donde se encuentran en común, donde confluyen sus intereses, en donde se sienten como cuidados, en donde como que se fortaleciesen de alguna manera a partir de ese encuentro. Ellos lo siguen haciendo de alguna manera en este camino que estamos haciendo en el aislamiento, sin necesidad de estar en la escuela. Pero es una buena pregunta pensar qué pasa con el resto del entorno familiar, socioafectivo que tiene el estudiante en el hogar, y cómo esos adultos interpretan estas cuestiones. Así como hablábamos también respecto de la niñez, de qué manera interpretan este camino del ser adolescente, en este contexto, en esta contingencia, y en donde las redes sociales están tan presentes. Un poco respondiendo a lo que vos planteabas como inquietud, creo que el tema redes sociales en la adolescencia es un tema para desarrollar más en otro video, en donde también podamos incorporar otras lecturas, digamos, respecto de esto, porque es muy amplio, y yo siempre digo, como resumen, digamos, tenemos que ser muy responsables en el uso de la tecnología cuando le otorgamos a nuestros hijos, ¿sí?, la tecnología en sus manos. Esto que tanto se dice, pero que a veces pareciese, en la experiencia que uno va recabando, va recogiendo de la investigación, de transitar la experiencia profesional, institucional y demás, a veces se ve que no se está dando este cuidado y esta atención a dónde están los adolescentes cuando están en la virtualidad. Seguro. Y yo creo que los adolescentes el aprendizaje ahora es al revés, ¿no? De todo lo que veníamos hablando, digo.
porque al contrario de lo que le pasa a los niños, a los adultos que tuvimos que aprender a comunicarnos o a usar las redes para seguir con nuestras actividades, nuestros trabajos, de alguna manera este proceso de comunicación y de sociabilización con la familia y con los amigos, ellos creo que en esta instancia el aprendizaje va a ser reencontrarse dentro de ese hogar con ese grupo familiar físicamente, ¿no? De reencontrarse desde el compartir almuerzos, cenas, meriendas, de dialogar mirándose a los ojos y a la cara, ¿no? Pero si lo dejamos, creo que la mayoría coincide o comparte que pueden estar horas en su habitación o en su lugar o en su espacio, conectado con sus amigos en las redes, porque su vida en esta instancia, su hacer, su ser y su hacer pasan por este grupo de pares, ¿no? Donde se sienten identificados y donde a veces incluso para ellos son más importantes que la propia familia, ¿sí? Pero no podemos perder de vista que ese sujeto es un sujeto que se debe desarrollar dentro de un determinado contexto, dentro de un determinado sistema, que es su familia, que es su grupo de pertenencia, y que bajo ningún punto de vista puede perder el contacto físico, el diálogo, y estos papás saber a la vez cómo va transitando ese cotidiano, ese adolescente, ¿no? Con quién se está comunicando, si está haciendo las tareas, si la está subiendo a las plataformas, si realmente las está haciendo, la está copiando, porque las redes también tienden a tener un poco estas trampas, ¿no? Hay uno que lo hace en el grupo, lo compartimos, todos lo subimos, y la instancia de aprendizaje formal no se está dando ahí. Acá van a tener, con relación a esto puntual y a lo pedagógico, a lo escolar, una enorme tarea todos los educadores cuando retornen a la presencialidad, porque van a tener que dar cuenta, de alguna manera, de todo este proceso que ha existido en virtualidad en la presencialidad, para lo cual hay que hacer un diagnóstico y un relevamiento de cuáles son los aprendizajes reales que adquirieron los estudiantes. Por eso las autoridades en este momento están solicitando de que no haya ahora, en esta instancia, mientras dure esta situación, calificación ni acreditación, sino que haya un acompañamiento formativo, un acompañamiento pedagógico, en el que se le acerquen de alguna manera los temas y los contenidos curriculares a los estudiantes, sin que exista una evaluación concreta, digamos, que dé cuenta de eso. Porque esto se va a tener que hacer en la presencialidad. Esto es necesario. Como vos decís, cuando vos tenés un grupo de 30 estudiantes al que le enviaste el ejercicio y puede suceder o no, ojalá que sucedan los menos casos posibles, lo hizo uno de los 30 y se los pasó por WhatsApp a los otros 29, digamos, esto va a haber que checarlo como dicen en México, ¿no? Dar cuenta de a cuánto aprendieron todos, porque el aprendizaje está dirigido para todos. Esto Seguro. tiene un poco más, no me gusta usar la palabra control, pero en la presencialidad uno lo puede verificar un poco más en el cotidiano hacer, de dar vuelta alrededor de los 30 pupitres y ir viendo cómo van trabajando y desarrollando las actividades en función de la explicación que se ha dado previamente al inicio de la clase. Pero en la virtualidad, como vos decís, es diferente. Entonces el desafío que va a tener la educación es tomarse el tiempo cuando volvamos, tomarse el tiempo, así como nos hemos tomado tiempo para habituarnos, para armar esta rutina y este ejercicio al que no todos estaban habituados de la educación a distancia o virtual, tomarse el tiempo para hacer diagnóstico, para retomar contenido, para hacer explicaciones cuando se vuelva a la presencialidad y poder verificar cuáles son los aprendizajes reales, sumados a la rica experiencia que seguro va a ser lo que nos permita también a todos, cuando termine esta situación, la rica experiencia de haber atravesado esta circunstancia desde lo personal. Ya esto es desde lo subjetivo, desde cómo cada uno de nosotros como sujetos, los estudiantes como estudiantes y los adultos como adultos, hemos transitado y tramitado esta inédita experiencia. Las dos cosas van a ser muy ricas de transitar. Y yo me imagino salones de clases en los cuales en los primeros días, en las primeras semanas, conversemos sobre lo curricular, pero también conversemos sobre cómo hemos transitado esta experiencia inédita. Y en el adolescente, digamos que como vos decís y estamos describiendo,
tiene mayor conciencia y porque está justamente desarrollando mayor la posibilidad de abstracción y el pensamiento reversible, cómo él ha asumido esta subjetividad de este paso en esta etapa de su adolescencia por algo que nosotros nunca hubiéramos imaginado y va a impactar en los adolescentes, en los niños, en los adultos y en la gente adulto mayor también, en todos los sujetos de alguna manera, en mayor o menor medida. En la escuela vamos a reunirnos a trabajar la subjetividad del paso personal de cada uno de nosotros y también lo curricular, y eso nos va a enriquecer mucho. Seguro, seguro. Y mientras hablabas, ¿no? Esto de, bueno, de los adolescentes, cómo va a ser volver a la escuela, ¿no? Y qué aprendizajes dejó y todo, pero digo, te escuchaba en un momento esto de hacer diagnósticos, ¿no? Y seguimiento, que hoy creo, en esta instancia, es un trabajo de los papás para con sus hijos. El cotidiano de hoy en día a veces hace que muchos papás no estemos varias horas en la casa, y este adolescente que por un lado necesita de la presencia de ese adulto, porque yo siempre son como una bomba de tiempo, ¿no? Por momentos están allá arriba con energía, queriendo conquistar el mundo, traer soluciones a todo, y por otro momento están en un estado de apatía y de angustia, y de no saber quiénes son, y de no saber reconocerse y qué les pasa y qué sienten. Entonces yo creo que es una etapa para mí que requiere de mucho acompañamiento, ¿no? Y son por ahí una población que están muy expuestas por las características propias de la adolescencia, ¿no? Esto de empezar a identificarse, a conocerse, a reconocer inquietudes, intereses, que muchas veces responden a lo que es la dinámica de un grupo. Entonces me parece que también es una instancia para los papás de observar, de conectar desde otro lugar con ellos, de estar atento a qué sucede, en qué etapa está de ese adolescente, de ese sujeto adolescente, y poder estar, ¿no? Haciendo un diagnóstico y de alguna manera revincularse nuevamente desde esta instancia con otras herramientas, que digo, me parece que esta va a ser una instancia donde los adultos vamos a tener que estar un poco más atentos, con mayor presencia, para saber en qué etapa está este adolescente atravesado por esta pandemia, dentro de todo lo que está pasando en esta construcción psíquica, física y emocional, ¿no? Del adolescente, digamos, cómo lo está viviendo, cómo lo está sintiendo, cómo lo está internalizando, qué emociones lo atraviesan, porque él sí ya puede hacer un análisis, puede hacer una síntesis, puede proyectar dentro de todo lo que es su dinámica cotidiana, insisto, en su desarrollo biopsicosocial, emocional. Claramente. Entonces me parece que es una instancia donde es un desafío también muy fuerte para estos adultos responsables acompañar, contener y de alguna manera redescubrir, ¿no? A ese hijo adolescente. Bien. Creo también un poco para ya ir cerrando que esto va a ser un proceso de aprendizaje desde todas las aristas que se pueda mencionar, digamos. El proceso de aprendizaje al que de repente nos encontramos todos a partir de esta contingencia que es universal, que es mundial, como hablábamos en el anterior video respecto de estar pasando todos los sujetos en el mundo por las mismas preocupaciones, por las mismas ocupaciones, por los mismos desafíos, por las mismas ansiedades o angustias, o muchos otros también quizás teniendo ya un poco más claro que esto es una verdadera oportunidad de aprendizaje, entonces pensando en términos un poco más resilientes de cómo vamos a salir fortalecidos de esto, sin lugar a dudas, como resumen de todo, es una oportunidad de experiencia y aprendizaje única que seguro algo va a dejar en cada sujeto de bueno, ¿no es cierto? Para que haya cambios con respecto a algunas cosas que a lo mejor veníamos haciendo habitualmente y que necesitan ser reestructuradas. En este punto, con respecto a niñez o con respecto a adolescencia, podríamos decir respecto de revisarnos como familia, revisarnos como sistema familiar respecto de cómo estaban nuestras prácticas de afecto, de acercamiento, de observación,
de nuestros hijos, a niños o adolescentes, hasta ahora. Es un interesante desafío, porque al estar conviviendo ahora las 24 horas todos en el hogar, creo que muchos nos estamos reconociendo nuevamente, digamos. Es como que vamos a tener una familia que se va a reconocer diferente cuando este proceso termine, debido a la convivencia, ¿no? A la convivencia a las 24 por 24, digamos, 24 horas por 24 horas, durante ya muchísimos días y muchísimos días más que tenemos por delante. Así que experiencia y aprendizaje para que haya resiliencia. Seguro. Comparto totalmente y creo que es a lo que apunta, ¿no? Esto que estamos haciendo, a acompañar en estos procesos de aprendizaje, de redescubrimiento y reorganización familiar con todo lo que esto implica y, como vos decías, poner en práctica la resiliencia y lo que yo siempre digo, si no está pasando es porque estamos capacitados para hacerlo. Así que confiemos en nosotros, sigamos manteniendo una mirada esperanzadora y continuemos, porque es lo que nos toca transitar y te puedo asegurar que lo estamos pudiendo hacer y que va a haber resultados maravillosos de todo esto. Sí. Es empezar a verlo un poquito más desde el corazón y no tanto desde la cabeza, y como vos decís, aprender a revincularnos nuevamente entre todos con presencia. Con presencia y con amor, porque creo que en todo esto que hemos estado conversando en este diálogo, incluso en el terreno educativo, al hablar de la afectividad del educador, que es una idea que viene de muchos años, de un texto que publicó Max Marchand hace muchísimos años, pero que tiene enorme vigencia, la afectividad del educador, es inherente, digamos, la condición del amor para poder desarrollarla, del vínculo, de la empatía y demás, porque si no, no es posible desarrollar enseñanza y aprendizaje. Y en el hogar, creemos nosotros, fundamentalmente, un hogar se constituye sobre la base del amor, o sea que todavía mayor responsabilidad tenemos en cómo nosotros, como adultos organizadores y que hemos decidido fundar nuestro hogar, lo hacemos sobre la base del amor o sobre la base de la ausencia o sobre la base de haber estado, como decíamos el otro día en el otro video, buscando afuera lo que creíamos que era importante para los que están adentro, pero a lo mejor los que están adentro, ahora que los estamos viendo todos los días y a toda hora, nos estaban pidiendo otra cosa, que no está afuera, que está acá adentro. Por eso hablamos de amor. Seguro, tal cual, exacto. Así que bueno, creo que con paciencia, tolerancia, amor, empatía, solidaridad, compañerismo, presencia, creo que son pilares para transitar esto y poder entre todos y salir adelante, ¿no? Exacto. Como familia y como sociedad, porque si cada sujeto asume estos valores dentro de la familia asume estos valores, vamos a tener un conjunto de familias, como se define a la familia como la célula básica de la sociedad, ¿no? Que hemos aprendido esta definición ya de muchos años. Cada familia va a reflejar una sociedad diferente. El resultado de lo que somos como sociedad también es el resultado de lo que somos como familia. Esto necesitamos reflexionarlo profundamente. El resultado de lo que somos como sociedad también es el resultado de lo que somos como familia, porque donde se anidan, se construyen, se solidifican, se transmiten, mediados por el afecto y por el amor, los valores fundamentales para una vida en sociedad, es en la familia. Y después en la escuela. Claro, es que la sociedad es una construcción colectiva de todos, donde estamos primero como sujetos, después como personas dentro de un contexto social, dentro de un contexto familiar, y de ahí lo llevamos a lo social. Exacto. Así que bueno. Así que lo que venga después de esto va a ser lo que cada uno esté construyendo en este momento. Exacto, sí, es así. Laura, muchas gracias por este diálogo. A vos, Eva, nos vemos, que pases bien. Gracias. Cariño. Adiós. Chao.